Como les dije, vamos a hablar de pares craneales. Antes de hablar de los pares craneales, vamos a hablar de los núcleos, tanto aferentes como eferentes, ¿verdad? Sensitivos y motores que tenemos. Son 12 pares craneales que tenemos que conducen impulsos aferentes y eferentes. Estos impulsos son los que se les considera los pares craneales tanto como sensitivos y motores, ¿verdad? Porque vamos a tener sensibilidad que vamos a recibir ya sea de la sensibilidad general como de la sensibilidad especial, que son este, la olfacción, la visión, la audición, son, o sea, los que son especializados, y la sensibilidad general, tacto, dolor, presión, temperatura, que también se transmite a nivel de los nervios espinales, ¿verdad? Cada nervio tiene una denominación propia, dice, se enumeran en número romano de acuerdo a la secuencia de rostro caudal, de arriba para abajo, de acuerdo a la emergencia que van teniendo en la estructura del tronco encefálico, se le va denominando de arriba para abajo la ubicación que tienen en sus emergencias. Los dos primeros, dice, pares craneales se unen directamente al prosencéfalo. Quiere decir esto que incluso se los menciona que son prolongaciones del prosencéfalo, ¿sí? Son extensiones de la misma, por lo tanto se les considera parte del sistema nervioso central. Y el resto lo hace en el tronco cefálico con un ganglio previamente, y son considerados homólogos de los nervios espinales, por lo tanto son considerados parte del sistema nervioso periférico. Olfatorio, que es el primer par craneal, asociado con el sistema límbico. Acá es donde les abrí, con quién se los estudia. Acá es donde les abrí paréntesis para tratar de explicar el motivo por el cual, y es donde nos quedamos, ¿verdad? Motivo por el cual se lo estudia con el límbico al olfatorio, ¿sí? Me estaba explicando de que en la evolución filogenética nosotros tenemos el diencéfalo y después tenemos el prosencéfalo. El prosencéfalo es la corteza cerebral como tal. La primera parte del prosencéfalo, que es la parte del sistema límbico, del lóbulo límbico, que sería la circunvolución del cíngulo, se mete hacia el temporal la circunvolución parahipocampal y el hipocampo mismo. Todo eso son parte de lo que se estudia con el sistema límbico, lo que se considera como corteza límbica. Y en esa corteza límbica, en el extremo, allá hay un núcleo de la amigdalino, que es la que le corresponde al olfatorio. ¿Por qué les hablaba de esto? Porque eh, dentro del sistema límbico habíamos dicho que tenemos memoria, emociones y respuestas viscerales. Y esa respuesta visceral es la que nos da justamente respuestas automáticas en las que tienen sentido con la supervivencia, ¿verdad? Y nosotros, dentro de todos los animales, somos el que capaz tenemos el menos desarrollado el olfatorio en relación a los demás animales, que se los considera inferior en la escala evolutiva, por ese punto que les dije, porque tenemos una corteza límbica, un lóbulo límbico, en la cual tienen hasta menos capas de células, que son 4 a diferencia de 6 que tenemos en la corteza más desarrollada, diríamos. Y los animales en la escala evolutiva inferior se los considera de escala evolutiva inferior porque tienen hasta ahí nomás tienen la corteza. O sea que ese, lo que sería la parte del lóbulo del cíngulo, de la parahipocampal, la del hipocampo también, es la que ellos tienen también. O sea, vos abrís un cráneo de un animal y vas a encontrarte con eso, vas a encontrar que tienen corteza, pero no tienen tan evolucionado como el nuestro, que nosotros, como les digo, en la etapa evolutiva fue lo que más creció, fue lo que protruyó, diríamos, y nos generó una cabeza de mayor volumen, tamaño, eh, cosa que en los primates, en los hombres más antiguos, diríamos, era como que de la frente era una caída oblicua hacia atrás. Y ahora, sin embargo, nosotros tenemos como un más voluminoso, y se los considera en la escala evolutiva lo más nuevo, ¿verdad? Por eso se llama la neocorteza, a la parte de la corteza. Eso es lo que a nosotros nos diferencia de los animales, ¿sí? Entonces ellos tienen eso, igual que el nuestro, la parte del límbico, y el desarrollo del olfato es muy importante para ellos, que está vinculado incluso, como les dije, con la supervivencia. eh, Sirve tanto para el cazador para oler a la presa, y la presa para oler a su victimario, diríamos, ¿verdad? Para huir, para esconderse, para no salir, ¿verdad? Entonces tiene relación hasta con la supervivencia el sistema olfatorio, ¿sí? En nuestro caso está mucho menos desarrollado, pero bueno, se los estudia y tiene su importancia también vital, diríamos, ¿verdad? El óptico, cierro paréntesis ahí de lo que estábamos hablando. El óptico se lo estudia con el sistema visual. El sistema visual es toda una cadena, vamos a ver, son temas de seminario, grupo 5 y 6 de seminario,
habla del sistema visual. La primera habla de la cámara, de la parte del ojo, la parte de la órbita, y desde que sale el nervio óptico desde la retina, a partir de ahí estudia otro grupo. ¿Sí? Y eso va a ir recurriendo un tracto óptico, un quiasma, va a ir al tálamo, al núcleo geniculado lateral, hay algunos que van a ir a la región pretectal para los reflejos, y de ahí van a ir también a la corteza visual. O sea, todo ese camino, ese recorrido también son temas de seminario que le va a tocar a uno de los grupos. Y como dice lo último, los nervios craneales del 3 al 12 están asociados a varios núcleos en el interior del tronco encefálico. Entonces ahí vamos a tener esos núcleos que pueden ser, vamos a tener motores y sensitivos, aferentes y eferentes, y vamos a tener pares craneales que van a ser motores propiamente o únicamente motores, sensitivos, puramente sensitivos y mixtos. La calidad de mixto no va a dar el hecho de ser sensitivo y motor juntos, ¿sí? Eso nos da la calidad de mixto. Muchos de los pares craneales también van a tener una función autónoma, pero eso no me da la característica de mixto. Lo de mixto me va a dar el hecho de que sea motor y sensitivo a la vez, ¿sí? De que alguno tenga un componente extra que es el autónomo, entonces eso nos da la característica que ese par craneal tiene una función autónoma, pero no es mixta, ¿sí? Vamos a estudiarle a los pares craneales y la distribución de los nervios de acuerdo a la distribución rostrocaudal, como dice. Está dado por la ubicación de arriba para abajo y sus denominaciones. Entonces vamos a ver que este es el olfatorio, que este le da, este es el óptico, que sería el segundo, oculomotor tercero, cuarto el troclear, quinto el trigémino, sexto el abducens, el séptimo que es el facial, el octavo el vestíbulo coclear, noveno glosofaringio, décimo el vago, undécimo el accesorio y el duodécimo sería el hipogloso. ¿Sí? Vamos a estudiarle a todos ellos y hoy primeramente vamos a ver los núcleos que están metidos dentro de las profundidades del tronco y a los primeros cuatro pares craneales que emergen del tronco, del 3 para abajo iríamos hasta el sexto, estudiaríamos hoy, porque uno y 2 como ya les dijimos en la diapositiva anterior, la vamos a estudiar en lugares distintos. De todo modo, en el cuadro, esto que le voy a preparar, que les dije al final del desarrollo de pares craneales, vamos a incluirle también algunos de ellos. Núcleos de los nervios craneales, acá vamos a hablar de los núcleos aferentes. Vamos a hablar solamente de los que son sensitivos, ¿sí? De los núcleos aferentes. El primero que le mencionamos ahí es el núcleo sensitivo del trigémino. Recibe fibras que conducen información sensitiva general. Es un núcleo grande que se extiende a lo largo del tronco encefálico y la médula espinal. Entonces, este es el que va a ser, como les dije, homólogo a la sensibilidad general que recibimos en la médula espinal. El núcleo sensitivo del trigémino es el que va a recibir en el cráneo, en la cabeza, es el que va a recibir ese tipo de información. ¿Sí? La misma que recibimos en el resto del cuerpo, el núcleo sensitivo del trigémino es el encargado de recepcionar esa información que llega desde la cabeza, ¿sí? Es un núcleo grande que se extiende desde el mesencéfalo a nivel del puente, es un poco más grande que la parte central del núcleo. A la médula oblongada incluso dicen que tiene una extensión pequeñita en la parte más alta de la médula espinal. Por eso dice a lo largo del tronco cefálico y médula espinal, dice nuestro texto, ¿sí? Núcleos cocleares y vestibulares. Dice que recibe información de la sensibilidad especial como el sentido de la audición y el sentido del equilibrio, que es movimiento y posición. Entonces, el vestíbulo coclear, el núcleo vestíbulo coclear, se los considera como un todo, pero en realidad son varios núcleos dispersos, separaditos, ¿sí? Los cocleares están directamente relacionados con la audición, gracias al nervio coclear, y el vestibular está relacionado con el equilibrio gracias al nervio vestibular, ¿sí? Pero viajan juntas y entonces es el nervio vestíbulo coclear, el octavo par craneal es el que va a ser encargado de esto, ¿sí? Y el núcleo del tracto solitario. Fibras aferentes viscerales que incluyen las gustativas terminan en ella. Vamos a tener en la médula elongada estos núcleos del tracto solitario que van a traer información, como dice ahí, de las fibras gustativas. A modo de comentario, el tracto solitario se divide en dos mitades, una superior y otra inferior, en la que en la superior llegan las fibras que son netamente gustativas, ¿sí? Son las fibras que vamos a recibir del sabor que vamos a percibir en la lengua. La lengua vamos a dividir en tres
cuando nos toque hablar ahora más adelante del séptimo, noveno y décimo, en tres mitades, perdón, tres porciones y los dos tercios anteriores le corresponde al séptimo, el tercio posterior, noveno. Pero también hay unas papilas gustativas que están dispersas en una forma de V que le corresponde, dicen que al décimo par craneal que también tiene fibras gustativas. Por lo tanto, esas tres, esos tres pares craneales van a llegar a la parte superior del núcleo del tracto solitario y el inferior van a ser puramente viscerales. Las viscerales, por darle un ejemplo, con tanto la del noveno como la del décimo, hay algunos receptores en el seno carotidio y en la bifurcación de la carótida que tiene que ver con la sensibilidad que van a percibir, la percepción de acuerdo al grado de distensión de los vasos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando hay la presión arterial es la presión que se ejerce en las paredes de las arterias, de acuerdo al bombeo. Una vez bombeado del corazón, viaja por las arterias la sangre y la presión que ejerce en estas paredes es la que justamente nos da la calidad de la tensión arterial, ¿verdad? Nos da la referencia de tensión arterial, ¿sí? Entonces, esa referencia de tensión arterial, nosotros tenemos que tener un parámetro normal. Entonces, si es que está bajo la presión arterial, las paredes no se tensan a la sangre por la misma, entonces se le avisa al núcleo del tracto solitario, al tronco encefálico, quien tiene conexiones después con el sistema, ya sea simpático, parasimpático, para contraer o para relajar esa musculatura lisa, y también con el hipotálamo para justamente percibir y lograr lo que se llama homeostasis. Ese es un concepto que tenemos que conocer y que en el sistema nervioso autónomo se encarga bastante de, o sea, es el autónomo quien se encarga de la homeostasis del cuerpo. Justamente la homeostasis es tratar de mantener y regular un equilibrio en el cuerpo. Yo tengo que tener por dar el ejemplo, la tensión arterial, una tensión normal. Si baja esa tensión, la respuesta va a ser simpática para contracción de la fibra y haya una mayor presión en las paredes. Si la presión es elevada, si yo tengo la presión alta, no estoy medicado y cosas así, me sube la presión, esa información desde el seno carotidio va a viajar al tracto solitario, se va a comunicar también con el sistema, este, con el hipotálamo y desde ahí va a haber respuesta para que se libere información parasimpática para relajar la musculatura. Entonces, cuando yo tengo contraído la musculatura, la presión aumenta. Cuando tengo relajada, la presión baja. Mecanismo de regular, el sí se encarga del sistema nervioso autónomo. Cuando se pierde esa homeostasis es que aparecen las patologías, ¿verdad? Entonces, mientras no haya patología evidente, el encargado es justamente el sistema nervioso autónomo, pero quien las percibe es justamente esa información, esa es la información visceral. Eso es en relación al vaso, en relación a los bronquios, hay información en relación a los intestinos, o sea, a cada una de las fibras que tienen musculatura lisa también van a tener ese tipo de información. O sea, todo lo que sea visceral, los pelos, el que se te ponen erizados, todo lo que tenga respuesta o información visceral, esa es la que va a llegar al núcleo del tracto solitario. Entonces tenemos estos tres grupos grandes: sensitivo del trigémino, coclear y vestibular, y la del tracto solitario. Estos son los aferentes. Vamos a estudiarle en cada uno de los pares craneales que vamos a desarrollar, van a llegar su información a este lugar, ¿sí? Acá hemos pintado en rojo de este lado izquierdo de sus pantallas. Lo que vemos pintado en rojo sería lo que le correspondería al núcleo sensitivo del trigémino. Vemos que tiene una extensión bastante larga en la que aparece en la parte mesencefálica, la parte pontina, la parte medular, ¿verdad? Médula oblongada e incluso médula espinal, ¿sí? Esto sería entonces el núcleo sensitivo del trigémino. Lo que vemos en verde serían los núcleos vestibulares y cocleares. Cocleares un poco más lateralizados, realmente vestibulares un poco más mediales, pero siempre en la cara bien lateral por esa disposición que habíamos hablado en la que cuando se abrió la médula espinal, los núcleos sensitivos iban a quedar bien lateralizados, ¿sí? Y el tracto solitario que vemos en celeste, ¿sí? Entonces una primera porción por arriba gustativa y la segunda porción las viscerales puramente, ¿sí? Acá vamos a tener lo que serían los nervios, perdón, los núcleos motores. Entonces vamos a tener los núcleos eferentes ahora, vamos a tener tres columnas distintas de grupos eferentes. Dice, en base al desarrollo embrionario, los núcleos eferentes se dividen en
tres grupos situados en una. Vamos a entender lo de longitudinal discontinua primeramente, ¿sí? Van a ver de que lo que está pintado en amarillo es un tipo de columna celular, ¿sí? Es una columna porque habla discontinua. Acá tenemos el núcleo del 12, el núcleo del sexto, del séptimo, el núcleo del cuarto y del tercero. Son una columna pero discontinua. Acá vemos lo que está pintado en lila, sería la columna parasimpática. Entonces vemos de que es una columna pero son discontinuas, una columna celular discontinua. Y lo mismo pasa para lo que son la parte branquiocefálica, ¿sí? Entonces seguimos, tenemos, ¿qué tipo de núcleo tenemos? Celular eferente somática. La eferente somática es puramente motora, como tal, como dice su núcleo, cuál es su función, y eferente somática va a los cuerpos y va a musculatura estriada, evidentemente. Y la columna celular branquiomotora también va a musculatura estriada, pero el origen embriológico lo que es distinto nada más, ¿sí? Las columnas, cuando desarrollen o sea, embriológica, cuando den embriología en las etapas evolutivas del proceso embrionario, se forman unos 6 arcos branquiales, ¿sí? O arcos faríngeos, creo que la nomenclatura nueva, actual, la, bran- la- los arcos branquiales que han denominado para los animales que van a tener respiración acuática, ¿verdad? Para los peces, y quedaron con la nomenclatura de arcos faringios para quienes vamos a tener los mamíferos que vamos a tener respiración como la que tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces quedaron con la denominación de arcos faringios, pero como sinonimia arcos branquiales. Entonces desde esos arcos branquiales se van a formar, hay una secuencia en la que hay músculos, eh, tejidos cartilaginosos, incluso óseos y neuronas propias de ese. Entonces, va a haber una neurona que va a inervar ese territorio, ese lugar. Entonces, se corresponde con todo lo que le corresponde en ese primer y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, es de acuerdo a la etapa evolutiva. Al final de cuentas, eh, tanto la diferente somática como la branquiomotora inervan musculatura estriada, ¿sí? Y los núcleos de la columna celular parasimpática y la parasimpática tiene que ver con la inervación de la musculatura lisa más que nada, ¿sí? Vamos a estudiarle a cada una de ellas, vamos a mencionarle. Núcleos eferentes, entonces vamos a hablar de la primera que es la eferente somática. Núcleos de la columna celular eferente somática. Dicen que están situadas cerca de la línea media. Está compuesta por los pares craneales siguientes, que son tercero, cuarto, sexto y 12. Tercero, cuarto, sexto son las, como les dije ya, encargadas de la musculatura extrínseca del ojo, y el 12 es de la lengua, ¿sí? Entonces, para Esos mover son el los que ojo y para estaban mover la en lengua. amarillo. ¿Cómo? Esos ¿Cómo, son los cómo? que estaban en amarillo en la imagen que nos Sí, mostraste antes. le voy a mostrar, sí, esa misma, sí. Tercero, cuarto, sexto y 12. Entonces, encargados de qué, para que sea fácil ubicarnos, musculatura extrínseca del ojo y musculatura tanto intrínseca. Entonces, para mover el ojo y para mover la lengua. Entonces, ahí ya nos acordamos fácil de quiénes pertenecen a la columna diferente somática, ¿sí? Nervio oculomotor dice a nivel del colículo superior del mesencéfalo y sus fibras inervan el elevador del párpado y la mayoría de los músculos extrínsecos del ojo. Acá les voy a explicar de vuelta en el siguiente, o sea, vamos a estudiar el tercer par, hoy le vamos a estudiar el tercer par y vamos a hablar ya de esto, ¿verdad? Los músculos extrínsecos del ojo son 6 en total, ¿sí? Hay 4 rectos y 2 oblicuos. En total son 6. 4 de esos músculos van a inervar los del oculomotor, ¿sí? Y los 2 restantes van a inervar el troclear y el abducens, ¿sí? Uno cada uno. O sea que estos dos pares craneales, el cuarto y el sexto, tienen la noble misión de inervar un único músculo, ¿sí? Entonces, seguimos. Núcleo del nervio troclear. A nivel del colículo inferior del mesencéfalo, sus fibras discurren por el nervio troclear y inervan el músculo oblicuo superior del ojo. Y el abducens, núcleo del nervio abducens, en la porción caudal del puente e inerva el músculo recto lateral. Y por último, en la médula oblongada e inerva los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Entonces acá tenemos, como dijo la compañera, como están pegados a la línea media de lo que vemos en amarillo. Entonces, a nivel del colículo superior, le tenemos al núcleo del nervio oculomotor. A nivel de los colículos inferiores, le tenemos al núcleo del nervio troclear. Obviamente esto es bilateral, ¿sí?
Acá nomás en este dibujo esquemático está pintado a la derecha lo que es motor y a la izquierda lo que es sensitivo, ¿sí? Pero esta distribución es bilateral, evidentemente. Entonces, superior, oculomotor, inferior, nervio troclear, a nivel del puente, en el tegmento del puente, pegado ya casi al piso del cuarto ventrículo. Si vemos tridimensionalmente, sería tegmento del puente, la porción caudal, la porción más baja del puente, pegado al piso del cuarto ventrículo, el núcleo del nervio abducens, que es el sexto par craneal. Y ya en la médula oblongada, al núcleo del nervio hipogloso, que va a ser la emergencia del 12 par craneal para inervar los músculos, como dijimos, tanto intrínsecos y extrínsecos de la lengua, ¿sí? Seguimos, y el siguiente es lo que le hablé de la columna celular branquiomotora, que dice cómo habla ahí, inerva musculatura de los músculos estriados derivados de los arcos branquiales, ¿sí? Eso es, o arco faríngeo también se le denomina, como ya les dije. Y tenemos el trigémino, motor del trigémino. Nosotros vamos a recordar, hoy le estudiamos también al quinto par. Y el trigémino es un nervio mayoritariamente sensitiva, tiene mucha sensibilidad que recibe y tiene también eh, algunas cuestiones particulares, y también tiene un componente motor. Y es justamente, si estamos hablando de unos núcleos que son columnas eferentes, obviamente tenemos que tener una porción motora, y esa porción motora es la que se va a encargar, que van a ir fibras por el quinto par craneal, como dice ahí, e inerva músculos masticadores, tensor del tímpano, tensor del velo del paladar. El velo del paladar sirve al tensar para la deglución, y el tensor del tímpano un mecanismo reflejo de protección del oído medio, en donde está en la cadena de huesecillos. Nosotros tenemos tres oídos: un oído externo, un oído medio donde está en la cadena de huesecillos, y un oído interno, que es donde están la cóclea y los semicírculos que corresponden al sistema vestibular, ¿sí? Este músculo tensor del tímpano es músculo tensor del tímpano, no nervio tensor del tímpano que le corresponde a otro, ¿sí? Es el músculo tensor del tímpano, que trabaja en contraposición al estapedio. El estapedio corresponde, y los dos están en el oído medio, trabajan, como les digo, en contraposición. Si yo tengo desde el tímpano hasta el agujero oval del oído medio, yo tengo estos tres huesecillos que trabajan en cadena. Para darle un ejemplo, nomás haciendo paréntesis de vuelta, el sonido se transmite por ondas, y las ondas ingresan al pabellón auricular. El pabellón sirve para eso, para captar las ondas. Hay una presión negativa, capta las ondas, tensa, llega al tímpano y vibra. Y esa vibración es la que se transmite por esa cadena de huesecillos. Hay un agujero oval que también vibra, y eso es lo que hace mover un líquido que está en las cavidades dentro de la cóclea. Y en la vibración de esos núcleos hay algunos cilios que son los que perciben la información del sonido como tal. Y ahí ocurre una transformación química: de lo que era físico pasa a ser química, ¿verdad? De lo que era físico de vibración se interpretan los cilios para que sea una transmisión química después, ¿sí? Se hacen por transductores. Entonces, cuando hay un sonido muy intenso, se contrae tanto el tímpano, el tensor del tímpano, como el músculo estapedio, y queda rígido la cadena de huesecillos para que esa vibración no pase. Por ejemplo, qué sé yo, un estruendo, una bomba, o de estar en el patio y ingresar a la discoteca, de repente punchi punchi fuerte, golpea el oído. Entonces, pum, hay una primera respuesta en la que hay una tensión del tímpano para proteger el oído, justamente, ¿verdad? Eso dura fracciones de segundos nada más, esa tensión. Después ya viene una modulación que vamos a ver cuando lo estudiemos al octavo par craneal. Vamos a ver que hay una modulación. Así como hay una modulación para el dolor, hay una modulación también para los sonidos, ¿sí? Entonces, pero la primera respuesta de protección al oído es una respuesta refleja de contracción de estos dos músculos que trabajan en contraposición. Uno estirado hacia acá y otro estirado hacia acá. Entonces, deja tenso la cadena de huesecillos y no se transmiten las ondas, ¿sí? Porción de segundos, después viene la modulación para frenar, para no transmitir todo el sonido como tal. Bueno, me fui de mambo, pero bueno, me parece interesante. Y tenemos entonces núcleo del nervio facial, que inerva musculatura de la expresión facial, y el músculo estapedio, como dice acá, ¿verdad? Entonces, el núcleo del nervio facial es un núcleo
El facial también es un nervio mixto, como les decía, ya habíamos hablado de que tenía información sensitiva del gusto, una sensibilidad especial. También tiene una función motora que es justamente encargado de los músculos de la mímica, es la que va a permitir para que nosotros cerremos, abramos el ojo, movamos la lengua, perdón, la boca, eh, las comisuras, que hagamos todos los movimientos que deseamos hacer con el rostro, por eso se llama de la mímica, músculo de la expresión facial, ¿sí? Va a ser el encargado entonces de esto. Y el núcleo ambiguo, este núcleo envía fibras motoras a los nervios 9, 10 y 11, glosofaringio, vago y accesorio, para inervar músculos de la faringe y laringe. Fundamental, el núcleo ambiguo está también en la porción más inferior, ya está en la médula oblongada, y es como dice encargado para esos músculos de la faringe y laringe. Entonces van a estar encargados tanto de la deglución como de la fonación, ¿verdad? Entonces ahí va a decidir cuando yo hago la deglución para que el epiglottis tape la laringe, pase el bolo alimenticio al, al esófago y de ahí al estómago, y cuando estoy respirando que esté abierto para que pase el aire por ahí por el mismo, y una vez que estoy hablando que durante la expiración vaya a las cuerdas vocales, un movimiento necesario como para poder pronunciar los sonidos de la voz, ¿verdad? Entonces, fundamental. Entonces, estos son los nervios craneales que se les conocen los pares bajos. Yo les había comentado en algún momento en la clase anterior, justamente 9, 10, 11, la parte en la que hay lesiones y esas cosas, en la que hay lesiones de pares bajos, en la que hay lesiones de la parálisis, con lo que se conoce como patológicamente la parálisis vulvar, es la parálisis de los nervios bajos y hay trastornos justamente en la deglución y la fonación. Tomas agua y no tapaste todo, o jugo, gaseoso, lo que fuese, cualquier líquido que hayas tomado, no tapaste la epiglotis, la entrada, el hiatus laringio, que es la entrada a la laringe, no se tapó todo, filtró líquido y toses. O sea, la ingesta de líquido te hace toser. ¿Por qué? Porque pasa el líquido, lo que debería ir al esófago pasa también a la laringe, entonces el mecanismo de defensa es la tos para expulsar eso, ¿verdad? O intentar expulsar por lo menos, ¿verdad? Y detrás de eso vienen lo que se conoce como broncoaspiración, pasan tanto alimento como líquido que de repente tiene que tener un proceso de descomposición, hace una neumonitis, un proceso inflamatorio en los pulmones, por lo general, la base derecha por la disposición de la carina, cuando la tráquea viene un poco más lateralizada a la derecha, y en la carina, que es la división de la tráquea para los dos bronquios principales, el derecho hace como una, una dirección más oblicua nada más, sin embargo, a la que va a la izquierda. Entonces, por lo general, van a la base derecha, viene con trastornos, con neumonía y una serie de complicaciones. La broncoaspiración es una condición por culpa de estos pares craneales, ya sea quirúrgico, por manipulación o por una enfermedad de base, una esclerosis, lo que fuese, son hasta catastróficos a la larga, ¿verdad? Te dan una sobrevida bastante, pero se te vienen complicaciones posteriores. Entonces, fundamental la función también de estos pares bajos para los músculos de la faringe y la laringe, ¿sí? Acá, este es un esquema nada más de los arcos faringeos. Acá está denominado en este lado del primero al sexto, las estructuras que forman parte de ella, el nervio que obviamente las inerva, los músculos que son contraídos, la arteria que las irriga y el lugar donde se encuentra, ¿verdad? Más o menos para tener una orientación nada más. En realidad no es nuestro objetivo, porque esto sería objetivo embriológico, ¿verdad? Pero viene la palabra de la columna celular branquiomotora, ¿sí? Viene de los arcos branquiales que acá en este dibujo inferior está pintado. Acá hay uno rojo, el siguiente, el segundo, el amarillo, naranja, azul. Una vez que esto se desarrolla, queda de esta manera en un rostro de una criatura, en la que vemos de que el segundo arco branquial está la musculatura que tiene de la mímica, los que son pintados en rojo, el primer arco branquial tiene que ver con músculo acá del oído y parte con la deglución y cosas así. Entonces va a ir el naranjado también, el azul, y así sucesivamente va a tener su desarrollo. Entonces todo eso van a ser origen, como les digo, desde biológicamente, en la que tenemos tanto anexados acá meso, endo y ectodermo. Entonces vamos a tener ahí todo lo que sea ligamentario, fibrocartilaginoso, óseo incluso, y obviamente las irrigaciones, los vasos del meso y la inervación desde el ectodermo, ¿verdad? O sea, esta es una zona o un territorio en la que están todos adheridos entre sí, ¿sí?
Y nos queda la tercera columna, que es de la columna celular parasimpática, ¿sí? Formada por neuronas preganglionares parasimpáticas que envían axones a los nervios. Tercero, séptimo, noveno y décimo. Son el tercero el oculomotor, el séptimo que es el facial, vamos a tener, ahí el oculomotor va a ser en respuestas pupilares, ¿sí? Los músculos intrínsecos. El séptimo va a ser en relación, séptimo y noveno, que son facial y glosofaringio, con la producción de saliva, lágrimas y la mucosa oral y bucal para humedecer, ¿sí? Y el décimo, que es el vago, que tiene una distribución amplia, incluso a nivel gastrointestinal y incluso torácico con las partes bronquiales y vasculares también, ¿verdad? Entonces, esos son la columna de los pares craneales, de la columna celular parasimpática. Dice, el núcleo accesorio del trigémino también se le conoce con el nombre de estos neurólogos austríacos, Edinger-Westphal, el núcleo de Edinger-Westphal, al núcleo accesorio del oculomotor. Por eso tenemos el núcleo del nervio oculomotor que era de la columna celular eferente somática. Era para mover la musculatura extrínseca del ojo. Ese es el núcleo del nervio oculomotor. Pero el núcleo accesorio del nervio oculomotor es un núcleo, como dice su nombre, accesorio, en la que trabaja y viaja con ella, pero es parasimpático, ¿sí? Ese núcleo accesorio se le conoce como el núcleo de Edinger-Westphal, ¿sí? Situado en el mesencéfalo, sus axones dejan el nervio oculomotor y pasan al ganglio ciliar. Acá voy a hacer un paréntesis de vuelta en relación a lo que es autónomo y los ganglios, ¿sí? Todo lo que sea sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, nosotros vamos a tener neuronas pre y postganglionales, ¿sí? Siempre vamos a tener. Y fibras, obviamente, con la misma denominación, los axones de esas neuronas, los axones que van a ser fibras preganglionares o fibras postganglionares, ¿sí? Entonces, yo voy a tener de que, por ejemplo, el ganglio ciliar es un ganglio que está dentro de la órbita y que va a ir a músculos que van a ser intrínsecos del ojo, van a ir a músculos que van a ser para cerrar la pupila, para hacer contracciones en la pupila o para relajar o aumentar la biconvexidad de la lente, que es el cristalino, ¿verdad? Para hacer la fijación y acomodación de objetos, ¿sí? Entonces yo voy a tener en, en el tronco encefálico el núcleo accesorio del nervio oculomotor, que es el núcleo de Edinger-Westphal. Esa sería entonces una neurona preganglionar. Su fibra es preganglionar, su axón es preganglionar. Ese axón, mientras viaja, es una fibra preganglionar. Entró a la órbita y dentro de la órbita se separa del tercer par craneal y estas fibras que son autónomas parasimpáticas llegan hasta el ganglio ciliar, ¿sí? Ahí en el ganglio la neurona postganglionar. Y su fibra, el axón que sale de ella, va a ser la fibra postganglionar también. Entonces, todos los, cuando se estudia el sistema nervioso autónomo, todos van a tener o neuronas o fibras pre y postganglionares, todas. El ganglio va a estar cerca del sistema nervioso, cerca de la neurona preganglionar, si es simpática, y va a estar cerca del órgano efector cuando es parasimpática. Eso vamos a estudiarlo después, ¿no? Ahora mismo no nos interesa. Pero de que algunos van a tener una fibra preganglionar más corta y otra más larga. Y viceversa, las fibras postganglionares, una es larga y la otra es corta, ¿verdad? Eso vamos a estudiarle después. Pero lo que sí quiero que entiendan es que vamos a tener porque acá ya se les habla como si fuese que ustedes saben, ¿verdad? Vamos a tener una preganglionar, que es la que está dentro del sistema nervioso central, y una postganglionar que está en el periférico, ¿sí? Eso vamos a encontrar siempre. Entonces vamos a tener siempre un ganglio. El ganglio estrellado, el ganglio de la cadena celular simpática, y cada uno de estas acciones que van a de acuerdo a la acción que van a ejecutar. Entonces, el núcleo accesorio del núcleo tercer par, o Edinger-Westphal, dice que está en el mesencéfalo, dejan el nervio oculomotor, pasan al ganglio ciliar, y de ahí salen fibras postganglionares e inervan los músculos. Esfínter de la pupila, que es el iris, la pupila, el iris, es lo que vemos en negro, marrón, verde, azul, negro de un lado y el otro azulado, dicen mucha gente, ¿verdad? Ese es el esfínter de la pupila. La pupila, el iris, el que tiene, vamos a decir, este, pigmentos. Y el músculo ciliar en el interior del ojo. Entonces, esta es la musculatura intrínseca del ojo, es la que está dentro del ojo, ¿sí? La extrínseca es la que hablamos de los rectos y los oblicuos, que sirven simple y únicamente para mover el ojo.
¿sí? Pero esto es, lo que es parasimpático es intrínseca, es para cerrar el esfínter de la pupila o para dilatar el músculo ciliar para la acomodación, ¿sí? Núcleos salivatorios, tanto superior como inferior. En la base del puente tenemos acá por sus siglas el núcleo salivatorio superior y el núcleo salivatorio inferior, ¿sí? Suministra fibras al nervio facial. Estamos, suministra fibras al nervio facial que terminan en los ganglios pterigopalatinos y submandibular. Habíamos hablado de que todos van a tener un ganglio. En este caso, las del núcleo salivatorio superior que viajan con el nervio facial tienen esos dos ganglios, el pterigopalatino y el submandibular, ¿sí? El pterigopalatino va a ir a la parte más alta que va a ser a las glándulas lagrimales, que son las que producen lágrimas, como dice su nombre, y a la mucosa tanto oral como bucal. Es para fluidificar esos lugares, ¿sí? Para tener húmedo esos lugares, tanto la oral como perdón, nasal sería, nasal y bucal sería. Oral puse, es un error ahí. Es nasal y bucal. Y la submandibular, el ganglio submandibular, inerva las glándulas salivares, submandibular y sublingual. Hay tres glándulas que son salivares, que son las que producen saliva. Y a dos de ellas, este ganglio submandibular las inerva, que son a las glándulas salivares, como el mismo nombre, submandibular, igual. Queda una glándula más a la cual no le inerva el facial, el séptimo. Es la parótida, pero que le corresponde al siguiente, que es al noveno. Entonces, el núcleo salivatorio inferior dice que envía fibras al nervio glosofaríngeo y termina en el ganglio óptico. Este es su ganglio, ¿sí? El óptico. Y esta a su vez inerva a la glándula parótida. Esta es la tercera glándula salivar que faltaba, pero que es inervada por el glosofaríngeo y su origen está en el núcleo sensitivo, perdón, en el núcleo salivatorio inferior, ¿sí? Entonces tenemos dos núcleos salivatorios, superior e inferior. El superior está en relación con el facial y el inferior en relación al glosofaríngeo. Y queda por último el nervio posterior del vago perdón, núcleo posterior del vago o núcleo dorsal del vago. Nuestro libro dice posterior, pero mucha literatura le conocen como dorsal. Al final de cuentas son sinónimos, ¿verdad? Y dice que se distribuyen individualmente por fibras, por vísceras, tanto torácicas como abdominales. Por eso de ahí viene el nombre de vago, porque tiene una distribución amplia. Llega incluso hasta el marco cólico izquierdo, o sea, hasta el colon. Sí, bastante larga la distribución que tiene el vago. Del marco cólico izquierdo para abajo le corresponde a los segmentos sacros, que son también parasimpáticos en la médula espinal, S2 a S4. Bueno, no nos interesa eso ahora mismo. Ahora mismo este es nuestro objetivo, ¿sí? También el núcleo, nosotros el vago le hablamos acá se habla aquí en lo que es, básicamente para tener una idea de lo que es el vago, pero el vago se desarrolla mejor en tema 2 de seminario, que es sistema nervioso autónomo, ¿sí? Van a tener que explayarse bastante mejor ahí. Entonces, la columna eferente somática en amarillo, la columna branquiomotora quinto, séptimo y la del ambiguo está pintada en naranja, y lo que está pintado en lila es lo que le corresponde a la columna parasimpática, ¿sí? Con eso vimos todos los núcleos de los pares craneales, los nervios craneales, y ahora vamos a entrar en el tercer par craneal, ¿sí? El oculomotor. El tercer par craneal, el nervio oculomotor, el primero de los que estudiamos, porque ya hablamos de que uno y dos lo estudiamos aparte en otros lugares, pero sí vamos a hacer mención, como ya les dije también, en ese cronograma que les voy a pasar, ¿sí? En ese cuadro sinóptico que les voy a ir pasando. Conduce la mayoría de las neuronas motoras somáticas que inervan los músculos extrínsecos del ojo responsable del movimiento ocular. También contiene neuronas preganglionares parasimpáticas del ganglio ciliar, controlan la musculatura lisa del interior del ojo. Lo que ya vimos, ¿verdad? Entonces, lo que corresponden a la columna eferente somática van a mover el ojo. Lo que corresponden a la parasimpática van a mover la musculatura lisa del interior del ojo, por eso le llamamos musculatura intrínseca del ojo, ¿sí? Esas dos respuestas vamos a tener en relación a lo que ejecuta el nervio oculomotor. Acá estamos viendo
una órbita que está seccionada en el plano sagital, vemos un globo ocular y los diferentes músculos este, extrínsecos del ojo. Este también la misma órbita, pero seccionada en el plano axial, la estamos viendo de arriba a abajo, y esto sería el globo ocular con sus distintos músculos extrínsecos, perdón. Entonces, el globo ocular acá tenemos un recto lateral, que visto en esta vista, viendo en esta vista, sería este recto lateral. Allá en el fondo le vemos al recto medial, que sería esto que está acá, el recto medial, ¿sí? Recto superior y recto inferior. Recto superior que está seccionado aquí y recto inferior allá abajo, ¿sí? Y estos serían los oblicuos, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. El oblicuo superior que hace una polea, vamos a ver su función después, y el inferior que no se ve en esta vista, ¿sí? Y este que está acá, esto que está acá y acá seccionado, no está unido para que se pueda ver el recto lateral y el nervio óptico se hacen en estas secciones. Esto que está acá sería el músculo elevador del párpado, que también le corresponde al tercer par craneal, que es el nervio oculomotor, ¿sí? El elevador del párpado no entra en la categoría de músculo extrínseco del ojo porque no le mueve al ojo, ¿sí? Pero sí es el elevador del párpado, es el que permite justamente elevar el párpado, y que cuando tenemos una lesión del tercer par craneal, cae el músculo elevador del párpado y por lo menos tenemos una tosis. Tosis es la caída justamente del párpado, ¿sí? No es un cierre total porque también los músculos auriculares del ojo que le corresponden al séptimo par craneal, que eran músculos de la mímica, también son encargados del cierre del ojo, ¿verdad? Del párpado. Entonces hay una caída parcial eh, del párpado con la lesión del tercer par craneal, ¿sí? Entonces, estos son los músculos extrínsecos. Además, sumados a ellos, le vemos acá, como les digo, el músculo elevador del párpado superior. Elevador del párpado superior. Y aquí le vemos a lo que le corresponderían a la musculatura intrínseca. Esto sería un globo ocular, seccionado también en un plano axial, como les, mirándole de arriba a abajo. Vamos a tener el nervio óptico y las capas que tiene el globo ocular. Por dentro vamos a tener una capa coroide, la retina propiamente dicha, que es la capa nerviosa, una capa vascular y una capa pigmentaria, que es la que permite de que no refracten los rayos dentro de la cavidad ocular, ¿verdad? Donde a base de melanina, una capa negra oscura, ¿sí? Entonces vamos a tener varias capas acá, dentro de lo que sería la cámara vítrea. Esto sería la lente intraocular, el cristalino. Eso sería el cristalino, ¿sí? Esto es lo que va a estar en mayor o menor medida, va a estar o bien aplanado de acuerdo a una visión lejana o bien encurvado, redondeado en una visión cercana para focalizar. ¿Por qué esto? Les explico el porqué de las cosas. Y este es el músculo del iris, que es la pupila, ¿sí? Esta es la pupila, el músculo del iris, que está seccionado en una mitad y le vemos acá. Entonces, la entrada de aire a la retina está regulada por la cantidad de luz que ingresa a través de la pupila justamente. Entonces, el músculo del iris va a regular la cantidad. Si estamos en la oscuridad va a ser grande, va a estar abierto de manera grande. Si estamos afuera, donde hay sol, esto va a estar en miosis, va a ser chiquitito, ¿sí? Esta abertura de la pupila está en relación a la cantidad de luz que pueda ingresar a la retina, ¿sí? La retina están los fotorreceptores, que son los conos y bastones, que son los que van a permitir eh, que, que, que tengamos la percepción de la visión, ¿verdad? Y este sería el nervio óptico, que va a viajar a niveles superiores a la corteza como tal para justamente poder reflejar las imágenes e interpretar que estamos viendo. Perdón. Y en la capa de la retina vamos a tener una zona. Esto es un poco más, si este sería un ojo del lado derecho. ¿Por qué? Porque el nervio óptico, perdón, el ojo izquierdo, tenemos el ojo, la emergencia del nervio óptico un poco más nasal, un poco más hacia el lado nasal. Y casi en el medio mismo tenemos lo que se llama la fovea o la mácula. La fovea es la depresión misma en la que hay solamente la mayor cantidad de conos, y la mácula una zona alrededor que también tiene mayor, vamos a decir, afinidad a la visión cercana.
Entonces, todos los rayos que nosotros que convergen, toda la entrada de luz que ingresa, en la cual yo también deseo leer un objeto cercano, lo que fuese, yo voy a tratar de reflejar esa luz que llegue a esta zona, a la mácula, la parte casi medial del ojo, ¿sí? Gracias a esto, yo voy a hacer las refracciones de la luz para que migren a este lugar. Lo que viene de acá para que llegue a mirar. Entonces, eso yo voy a lograr expandiendo esto para que la reacción sea aumentando si la visión va a ser lejana, para que lo que estoy viendo desde lejos atraviese directo a este lugar y llegue a la zona donde yo deseo que llegue. Entonces, en la acomodación vamos a ver qué ocurre. O sea, vamos a ver que esto se modifica de tamaño, perdón. Vamos a ver que esto se modifica para justamente hacer la convergencia de rayos a esta zona, ¿sí? Entonces, este es el músculo ciliar. Acá está aumentado de tamaño. Esto es el músculo ciliar, que va a tener unas fibras que van a ser radiadas directamente que llevadas a los bordes del cristalino, que una vez que se tensan, aplanan. Pero también va a tener unas fibras que son oblicuas para que cuando se contraiga se apriete el, el eje y aumente el diámetro antero-posterior, ¿sí? Para que ocurra lo que se conoce como aumento de la biconvexidad, para que esto se engorde hacia acá y engorde hacia acá, ¿sí? Se forma más redondita. Entonces estos son los músculos lisos, el músculo ciliar y el músculo esfínter de la pupila, que es el iris, ¿sí? Estos son los músculos lisos que van a garantizarnos un reflejo pupilar y un reflejo de acomodación. Vamos a ver después. Seguimos. ¿Dudas hasta el momento? Vamos bien. Neuronas motoras para los músculos extrínsecos, para la musculatura extrínseca. Tienen sus cuerpos neuronales en el núcleo del nervio oculomotor. Esos son parte de lo que dijimos de la columna eferente somática. En base de sustancia gris a nivel del colículo superior. Ustedes recuerdan que tenemos el acueducto cerebral en el mesencéfalo, una sustancia gris periacueductal, a ello en la base de sustancia gris periacuedutal, a nivel de los colículos superiores está el núcleo motor del oculomotor, ¿sí? Del nervio oculomotor. Y las neuronas parasimpáticas se originan en los núcleos accesorios del tercer par, en los núcleos conocidos como Edinger-Westphal, ¿sí? Esos dos núcleos son los que van a corresponder al óculo motor. Entonces, este va a ser un nervio puramente motor con un componente eh, autónomo. Ambas discurren ventralmente y emergen en la fosa interpeduncular. Nosotros recordamos de que el mesencéfalo tenía un tectum, que era la parte, o techo, que era la parte de los colículos superiores. El acueducto cerebral es la que dividía en tectum o techo y tegmento, que es la parte anterior, ¿sí? Del mesencéfalo. Y la parte bien anterior estaban los pedúnculos cerebrales, que es lo único que podemos llegar a ver desde la cara anterior, los pies pedunculares. Entonces, en medio de esos pies pedunculares queda una fosa, y esa es la fosa interpeduncular. Y ahí emerge el tercer par craneal, ¿sí? Pasa entre las arterias cerebral posterior y cerebelosa inferior. Cerebral posterior, la rama terminal de lo que es el tronco basilar, y la cerebelosa superior es la última rama que emite antes de la terminal. Entonces tenemos dos, la cerebral posterior y la cerebelosa superior, y ahí la atraviesa el tercero, también el cuarto en realidad. Y a eso le llaman pinza vascular. Es como que le están apretando estas dos arterias a ese nervio, ¿sí? Avanza en la pared del seno cavernoso y luego ingresa a la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Acá le vemos al mesencéfalo en un corte axial, en un dibujo esquemático, en la que vemos el acueducto, la sustancia gris periacueductal, estaríamos a nivel de lo que son los colículos superiores, y en la base de la sustancia gris periacuedutal tenemos al núcleo del nervio oculomotor y al núcleo de Edinger-Westphal, que es el accesorio del oculomotor. Ambas se dirigen anteriormente, ventralmente, y emergen en la fosa interpeduncular. Entonces, el pedúnculo de un lado, pedúnculo del otro, queda una fosa interpeduncular, y ahí emerge el tercer par craneal. Va a seguir yendo ventralmente, va a seguir yéndose hacia adelante. Y adelante, ¿a quién le vamos a tener? A la silla turca del efenoide, ¿verdad? Va a estar sentada la hipófisis. Y a los laterales tenemos de que, ¿qué eran los senos venosos de la dura madre? Eran repliegues de la dura madre, en la que en su interior quedaba justamente un espacio que era catalogado como un reservorio de sangre. Entonces, el
sistema de drenaje del cráneo, canales superficiales, pero las profundas drenan sí o sí a un seno venoso. Y el seno cavernoso es una de ellas que está en la base del cráneo pegado a la silla turca del efenoide. Este es un dibujo, no se ve bien. Ahí tengo un dibujo esquemático más adelante con el cuarto par para ver la pinza vascular. Esta es la arteria vertebral de un lado y del otro, juntos se unen y forman el tronco de la basilar. Termina en los cerebrales posteriores de un lado y del otro, y una rama que es la cerebelosa superior con la cerebral posterior son las que le hacen la pinza vascular al tercero. Vamos a mirar una imagen que se ve mejor. Esta no es muy buena. ¿Qué hace el nervio oculomotor? Inerva todos los músculos extrínsecos, excepto oblicuo superior que le corresponde al cuarto y recto lateral que le corresponde al sexto. Vamos a tener 4 rectos y 2 oblicuos, ¿sí? Entonces, el oblicuo superior, uno de ellos no le toca al oculomotor. Tenemos 4 rectos y uno de ellos no le corresponde al tercero, ¿sí? Entonces tenemos un oblicuo y 3 rectos a los cuales inervar, ¿sí? Actúa en la elevación del ojo, ¿sí? Recto superior, los rectos, eso siempre tenemos que tener en cuenta. Los rectos hacen lo que su nombre dice. Recto superior va a elevar, recto inferior va a descender, recto lateral va a lateralizar o abducir, recto medial va a medializar o va a hacer la abducción del ojo. Abducción es medial y abducción o abducción sería para el lateral, ¿sí? Entonces hace elevación, descenso, aducción del ojo. Vamos a mirar por qué también con relación al oblicuo inferior que le corresponde al tercero que hacen estos movimientos, ¿sí? También inerva músculo estriado del elevador del párpado superior, ¿sí? Elevador, esto ya les dije, es un músculo que también le corresponde al tercero, pero no forma parte de lo que es musculatura extrínseca del ojo. El elevador del párpado no es parte de la musculatura eh, extrínseca del ojo. Neuronas preganglionares terminan en el ganglio ciliar. De ahí discurren por los nervios ciliares cortos e inervan el esfínter de la pupila en el iris y músculos ciliares en el interior del cuerpo ciliar, ¿sí? Acá tenemos la órbita, se destrechó, se destapó la órbita, los músculos extrínsecos del ojo que van a ser inervados por el nervio oculomotor propiamente dicha, los que corresponden a la columna deferente somática. La fisura orbital superior, nervios, ¿sí? Este es el conducto óptico donde ingresa el nervio o emerge el nervio óptico. Pero en la fisura orbital superior ingresan los pares craneales que van a mover el ojo, ¿sí? Van a tener algún tipo de acción. Vamos a ver quiénes entran ahí después, al terminar todo. Entonces, tenemos los rectos y este es el ganglio ciliar, ¿sí? Dentro de la órbita está el ganglio al que le correspondería dar la respuesta de los movimientos del músculo ciliar como la del músculo esfínter del ojo para aumentar o disminuir el tamaño de la pupila y aumentar o disminuir el tamaño o la biconvexidad del cristalino, ¿sí? Ese es el músculo ciliar y esos son perdón, el ganglio ciliar y esos son los nervios ciliares cortos. Y esos son lo que hacen el movimiento del ojo, ¿sí? Este es un dibujo esquemático en el que vemos que el recto superior eleva el ojo, eleva el ojo. Los rectos inferiores descienden, descienden. El recto lateral abduce, aduce, ¿sí? Hace aducción. Tenemos que ¿y qué hacen los oblicuos? Los oblicuos hacen diferente, hacen algo es en contraposición a su nombre. Si yo tengo un oblicuo superior, en vez de que vaya hacia superior, va hacia abajo. Y viceversa, el oblicuo inferior, en vez de que vaya hacia abajo, hace mirar para arriba. Entonces, el oblicuo inferior hace mirarle al medio y abajo, el oblicuo superior al medio y abajo y el oblicuo inferior al medio y arriba. ¿Por qué eso? Vamos a mirar. Les voy a mostrar enseguida. Para entender nomás ya. En realidad, bueno, este oblicuo inferior le corresponde al tercer par craneal. Se inserta sus fibras en la pared medial de la cara nasal, vamos a decirle, de la órbita, y sus fibras se insertan en la parte inferior, posterior, lateral del globo ocular.
hace un movimiento. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el ojo, su movimiento no es solamente arriba, abajo, lateral, lateral y medial, ¿sí? No es solamente esto el movimiento de los ojos. El ojo también hace rotaciones. Hay movimientos que se llaman intorsión, según la manecilla del reloj hacia la parte medial, y la extorsión, según las manecillas del reloj hacia la parte externa, ¿sí? Esos son movimientos que hace también el ojo. No es solamente arriba, abajo, los costados. Es también intorsión y extorsión. Eso también hace. Cuando se contrae el músculo oblicuo inferior para abajo, el que está como está abajo, al contraerse le hace rotar al ojo y le hace mirar para arriba. ¿Verdad? Esto le hace. Si la agarra de abajo, le lleva para arriba, le hace mirar arriba y al medio, le hace mirar este oblicuo inferior. Por eso que el inferior le hace mirar al ojo hacia arriba y viceversa. Cuando veamos este músculo que es el oblicuo superior, este músculo que vemos acá les muestro con el cursor, el oblicuo superior, en realidad este oblicuo superior, su fibra hace una polea también en la cara medial y viene para atrás, pero esta inserción es más similar a este dibujo que está acá. Atraviesa la inserción por debajo de lo que es el recto superior, o sea que esta inserción muscular del oblicuo superior debe ser hasta acá, debe ser hasta la lateral más o menos, ¿sí? Hasta la cara lateral del globo ocular. Entonces, al agarrarle de atrás, le hace rotar al ojo, le hace una intorsión al ojo y le lleva abajo y al medio a ese globo ocular. Entonces le lleva a mirar hacia el oblicuo superior, le hace mirar al ojo hacia abajo y al medio, ¿sí? Son medio complicados los movimientos, pero yo creo que son bastante entendibles. Entonces tenemos que el oblicuo inferior lleva el ojo al medio y arriba y el oblicuo superior al medio y abajo, ¿sí? Reflejo pupilar. Dice, les hablo del reflejo pupilar y del reflejo de acomodación y vamos a dar un break, ¿sí? Reflejo pupilar. Cantidad de luz que entra en el ojo está regulada por el diámetro de la pupila. Ya hablamos de esto. Iluminación de la retina provoca constricción de la pupila. Yo ilumino un ojo, yo ilumino el ojo y el ojo automáticamente tiene una respuesta de contracción porque está llegando demasiada luz a la retina y hay un reflejo de protección, sería eso. Esto se conoce como reflejo luminoso directo. Ilumino esta retina, este ojo, y es este ojo el que da la respuesta de la pupila. Ese es el luminoso directo. Pero ¿qué pasa? Si solo una retina es iluminada, ambas pupilas se contraen. La constricción del ojo no iluminado se llama reflejo luminoso consensual. Yo estimulo este ojo derecho, ¿sí? Se contrae la pupila derecha. Entonces, ese es reflejo luminoso directo. Pero cuando yo ilumino este ojo derecho, también se contrae la pupila del lado izquierdo, ¿sí? Yo ilumino y también se contrae el derecho, pero también se contrae el izquierdo. Y eso es el reflejo luminoso consensual. Los dos son parte de lo que es el reflejo pupilar. Pero lo que llama la atención es por qué se contrae el lado contrario. Y ese es el reflejo luminoso consensual. Y acá nos va a explicar. Aferencia dada por fibras del tracto óptico. El reflejo pupilar, si es que yo estoy viendo la imagen, obviamente ahí interactúa el segundo par craneal. Entonces la aferencia la da el segundo par craneal. Y la respuesta eferente la da el tercero. Entonces en el reflejo pupilar está dado por una aferencia del segundo y una eferencia del tercero. Siempre tenemos que tener en cuenta eso porque suelen ser trampitas. Aferencia dada por fibras del tracto óptico que pasan al área pretectal. Recordemos, el área pretectal o tectum es el área del mesencéfalo más posterior y el área pretectal previo al techo del mesencéfalo está en el tálamo, cerca o a nivel del colículo superior. Y neuronas del área pretectal pasan a ambos núcleos accesorios, ¿sí? El tracto óptico es una vía en la que se va nervio óptico, núcleo geniculado lateral del tálamo en el tálamo. De ahí hace sinapsis y van por el, por la radiación óptica hasta la corteza cerebral. Ese es el viaje que hace una información de las vías visual. Pero cuando llegó al tálamo, en vez de ir al núcleo geniculado lateral del tálamo, van al área pretectal y el área pretectal
automáticamente se comunica con el mesencéfalo a nivel de los núcleos accesorios, los núcleos Edinger-Westphal. Y desde ahí parten fibras eferentes hacia el nervio oculomotor. Vamos a mirar la imagen acá. Supongamos yo iluminé este ojo y este ojo sea el ojo derecho. La aferencia viaja por las fibras del nervio óptico, por el tracto óptico viaja, ¿sí? Llegó a neuronas en el área pretectal. Este es el área pretectal. Sigue siendo tálamo eso, porque está previo al colículo. Acá está el colículo superior y acá al lado nomás está el área pretectal. Y estas neuronas del área pretectal le envían información a los dos núcleos accesorios o núcleos de Edinger-Westphal. A los dos le informa, no solo a uno, le informa a ambos. Entonces, cuando emerge por el nervio oculomotor, la fibra parasimpática, porque son las que salen del núcleo accesorio, viajan a ambos ojos, ¿sí? Entonces, cuando se contrae esta pupila, gracias a la eferencia del nervio tercer par, llega al ganglio ciliar y de ahí a la pupila, se contrae gracias a este mecanismo, ¿sí? Entonces, este es el reflejo luminoso directo. Y esta pupila de este lado, que no está dibujada, también va a ir al ganglio ciliar de este lado y posteriormente a la pupila de ese lado. Y se va a contraer también. Y ese va a ser el reflejo luminoso consensual, ¿sí? Entonces, por ese mecanismo, ambas pupilas responden a un mismo estímulo. Ahí le vemos al ganglio ciliar de vuelta, simplemente para graficarlo. El reflejo. El reflejo de acomodación no es más que la fijación de un objeto cercano. Yo tengo que fijar un objeto, ¿sí? Entonces, ¿qué implica esa acomodación para que yo vea un objeto cercano? Tiene que haber una convergencia de los ejes ópticos, ¿sí? Yo tengo dos globos oculares que tienen un eje que va, obviamente, en sentido transversal, que va de adelante para atrás, ¿sí? Yo tengo un eje y esos ejes tienen que converger para que yo acomode. Si yo acerco un objeto, un libro, el celular, lo que fuese, y tengo cerca mío acá, frente a mi ojo, y yo no hago la convergencia, ¿qué hacen estos ojos? Cada uno ve cosas distintas. Yo voy a ver, vamos a suponer una regla, voy a poner una regla enfrente mío, ¿sí? De 30 centímetros, de 15 centímetros. El ojo derecho va a ver el número 15 y el ojo izquierdo va a ver el número 1 o 0, va a mirar al mirar derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no estoy convergiendo, yo quiero ver en el medio, yo quiero mirar el número 7 o el número 8, quiero mirar en esa regla de 15 centímetros. Entonces, para que yo vea el número 15, ambos ojos deben hacerle la convergencia. Tienen que esos ejes apuntar al objetivo que estoy mirando, ¿sí? Ese es el reflejo de acomodación. Implica contracción concomitante de los músculos ciliares, porque yo tengo que acomodar esos ojos para que la refracción de la luz llegue a la zona donde yo quiero, de mayor impacto, de mayor o mejor visualización, que es la mácula, ¿sí? Entonces, tiene que haber contracción de los músculos ciliares para aumentar la convexidad de las lentes y así enfocar la imagen. Entonces, tiene que haber ese aumento de convexidad, que también va acompañada de constricción pupilar. Voy a achicar las pupilas y fijar el objetivo que quiero ver. El resto que hay alrededor no me interesa fijar el objetivo, ¿sí? Y en este reflejo de acomodación está implicada la corteza. Muchos de los mecanismos reflejos no necesitan de la participación de la corteza cerebral, se enteran, pero ya son avisados secundariamente nomás. En este caso está implicada la corteza cerebral visual, con fibras córtico-nucleares vulvares activando núcleos accesorios bilateralmente. Recordemos que las fibras córtico-nucleares vulvares iban desde la corteza a los núcleos de los pares craneales, en este caso el tercero, y activan núcleo accesorio bilateralmente. Activan el núcleo accesorio ¿para qué? Para lograr la acomodación, que es la contracción, convergencia de los ejes ópticos, construcción de la pupila y obviamente secundariamente aumentar las convexidades. Vamos a mirar las imágenes en las que dice cuáles son los que componen este reflejo de acomodación. Son dos factores. Elasticidad cristalina, en la que yo tengo que aumentar elasticidad, tengo que aumentar el volumen y después disminuirlo cuando ya no la uso. Y nervioso, que es que viajamos. La aferencia, ¿quién la hace? El segundo par. Yo veo acá la recepción que recibo de la información, viaja por el tracto óptico, va a llegar al núcleo genicular lateral del tálamo, de ahí a la corteza visual. De la corteza visual, dice,
tercer par va a la retina, nervio óptico, les mencioné, cuerpo geniculado lateral del tálamo, tracto calcarino, que es la haz, de la vía visual, llegó a la corteza. Cuando llegó a la corteza, le envía fibras a quién? A los núcleos de Edinger-Westphal. Llega a los núcleos de Edinger-Westphal bilaterales, ¿sí? Y de ahí al músculo ciliar, o sea que de ahí va al ganglio ciliar y de ahí al ganglio ciliar a cada lado y de ahí a los músculos ciliares para el aumento de la convexidad, logrando eso que se propone acá, que es la elasticidad del cristalino. Punto cercano de visión. Vamos a la siguiente imagen en la que yo veo un ojo en reposo aquí, ¿sí? Y veo el cristalino. Este es un cristalino que sería para la visión lejana, ¿sí? Tenemos entonces de que este es el músculo del iris o de la pupila y la pupila está dilatada. Está en un aumento mayor. ¿Por qué? Porque yo no estoy fijando nada. Estoy una visión lejana, ¿sí? Y este es el ojo enfocado, lo que logramos o queremos lograr en una acomodación. Y vemos la diferencia del cristalino en relación a la que está en reposo, que tiene un aumento de su convexidad, ¿sí? Una biconvexidad mayor, hay un aumento de diámetro en el sentido antero-posterior para una mayor refracción de los rayos que ingresan para que llegue a la zona donde yo deseo que vaya, que es la de mayor definición de la visión, ¿sí? Y cómo está esa pupila, está más chica, tiene una miosis, está menos dilatada en relación a un ojo en reposo, ¿sí? ¿Para qué eso? Para que entren los rayos específicamente al lugar donde yo quiero. Entonces hace su refracción gracias a esto y se logra focalizar la imagen. Eso es lo que nosotros logramos, la focalización. Necesito de que las imágenes lleguen al lugar de mayor definición para poder interpretar mejor, ¿sí? Entonces ocurre una miosis, una contracción de la musculatura lisa del músculo ciliar, lo cual aumenta su convexidad para la mayor refracción. ¿Qué pasa acá? Esto es lo que ocurre, habrán visto una patología que se llama ocular, que ocurre bastante frecuente y en edades precoces todavía, porque a los 40 45 años ya suelen aparecer, que se llama la presbicia. Y con el correr de los años va empeorando. Empieza a desarrollarse en los 40 45, pero es más definido en los 60 más o menos, ¿verdad? En la presbicia ustedes le habrán visto alguna vez a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, cuando dan periódico y hacen esto para leer, ¿sí? Alejan el objetivo para poder leer, ¿sí? ¿Por qué lo alejan? Porque no focalizan bien, no hacen una buena focalización. Puede que haya convergencia de los ejes ópticos, puede que hagan esta convergencia, pero capaz el cristalino no le responde con su dilatación y aumento de la convexidad para focalizar en el lugar que yo deseo. Y entonces al no hacer eso, viaja, la retina de un lado percibe una imagen y la retina del otro lado percibe otra imagen y veo doble. Entonces, al ver doble, se dificulta. Si yo acerco, veo doble. Entonces, tengo que alejar para que la focalización sea óptima y ahí recién voy a ver sin que sea doble. O sea, voy a estar focalizando, alejando el objetivo, no acercando. Porque al acercar, no focalizo. Entonces, queda lejos. Entonces, la van a ver leyendo o revisando su celular desde lejos o leyendo el periódico desde lejos, ¿sí? Eso se corrige con los bifocales, con las lentes que son bifocales, entonces se puede acercar de vuelta, ¿verdad? A veces ya se toma una costumbre y se aleja, ¿verdad? Pero bueno, para que entendamos nomás esto, ¿sí? Les explico y que sea didáctico, ¿sí? La presbicia es donde está perdido el reflejo de acomodación por la pérdida de elasticidad del cristalino. Nos vamos entonces ahora al cuarto par craneal, que es el nervio troclear. Núcleo del nervio troclear contiene solo neuronas motoras, ubicadas a nivel del colículo inferior del mesencéfalo, ¿sí? Entonces, el tercero está a nivel del superior, el cuarto está a nivel del inferior, de los colículos inferiores, ¿sí? Es también puramente motora. Dice que axones pasan dorsalmente alrededor de la sustancia gris y cruzan la línea media. Emerge de la cara dorsal del tronco. Ya habíamos mencionado cuando hablábamos de morfología externa que justamente el cuarto par es el único que tenía su emergencia en la cara posterior o dorsal del tronco, ¿sí? Esos axones vamos a ver que discurren dorsalmente. Vamos a mirar acá la imagen, un corte esquemático de la médula, perdón, del mesencéfalo a nivel de los colículos inferiores. Vemos los núcleos que están en la base de la sustancia gris periacueductal. Este es el acueducto, sustancia gris periacueductal, núcleo del nervio troclear,
sus fibras dice que le bordean posteriormente, dorsalmente, y cruzan la línea media y emergen de la cara dorsal del tronco, ¿sí? Entonces se cruzan. Vamos a ver que esto, vamos a ver, esto es el pie peduncular. Esto sería la parte del pedúnculo cerebeloso inferior, donde están cruzando sus fibras, sustancias nigrans, y estos son los pies pedunculares. Vamos a ver que estas fibras van a venir, van a pasar alrededor, van a hacerse ventral, van a pasar los laterales de estos pies pedunculares, y va a viajar, el tercer par emerge en la fosa interpeduncular, va a viajar paralelo al tercer par y van a ir en el mismo trayecto para pasar a los laterales del seno cavernoso e ingresar a la órbita después, ¿verdad? Entonces vamos a ir leyendo eso. Decíamos hasta ahora de que emergía la cara dorsal del tronco. Dice que discurre alrededor del pedúnculo cerebral, ese es el pie peduncular, ¿sí? Se hace ventral, pasa hacia adelante, y junto con el nervio oculomotor pasan entre las arterias cerebral posterior y cerebelosa superior. Acá vemos un dibujo esquemático de la arteria basilar cuya última rama o las ramas terminales corresponden a las cerebrales posteriores, y esta que está inferior a ella, que es la cerebelosa superior. El tercero y el cuarto par craneal, no está dibujado el cuarto acá, pasan entre esas dos arterias que se les conoce como pinza vascular, ¿sí? Se dirigen ventralmente, van hacia adelante y se sitúan en la pared lateral del seno cavernoso. Entran a la órbita por la fisura orbitaria superior e inerva un único músculo, que es el oblicuo superior, ¿verdad? Un único músculo, puramente motor para un único músculo, oblicuo superior, ¿sí? Entonces acá en este viaje que hace el cuarto par, como les dije, pasa por los laterales, viaja paralelo al tercer par craneal, pasan por la pinza vascular de la cerebral posterior y cerebelosa superior, y en la cara anterior, este es un corte en el plano coronal, está seccionado de arriba abajo, en la que le estamos viendo de atrás hacia adelante, estamos mirando. Acá vemos el nervio óptico, acá estaría la silla turca del efenoides, en la cual se asienta la hipófisis, la glándula pituitaria, ¿sí? Estos serían los senos efenoidales, hueso evidentemente, y esto que vemos en azul sería el seno cavernoso, es lo que está en la base del cráneo pegado a la silla turca del efenoides y sirve como retorno venoso de las porciones inferiores y profundas del encéfalo, ¿sí? Entonces acá tenemos el seno cavernoso. La carótida, que es las dos carótidas, una de cada lado, las encargadas de la circulación anterior del encéfalo, en su trayecto en la que la carótida interna ingresa a la porción, hay una porción cervical, hay una porción en la que ingresa al cráneo, que es una porción ósea, que es la que atraviesa el hueso temporal. Una vez que ingresa dentro del cráneo, se hace ver horizontal y viaja 2 o 3 centímetros dentro del seno cavernoso. Y acá le vemos, cuando hacemos este corte del plano coronal, justamente le estamos agarrando a la porción horizontal de la carótida, ¿sí? Acá entonces le estamos viendo a la carótida. Esto que vemos acá es la carótida, que está seccionada en su porción horizontal. Llega hasta este punto, acá tenemos la apófisis clinoides anterior, y este es el nervio óptico. Va a ser el sifón carotídeo, va a ser una vueltita la carótida, y va a venir nuevamente hacia posterior y hacia arriba y posterior, en este espacio que está acá, libre para que la carótida ascienda, ¿sí? Pero bueno, para que tengamos una ubicación espacial de qué es lo que ocurre. Entonces, esto es el seno cavernoso, en la que vemos la carótida seccionada, le vemos en el diafragma hipofisiario, le vemos a la hipófisis, los senos esfenoidales, los nervios ópticos, ¿sí? Y acá en la pared lateral le tenemos al tercer par, que es el oculomotor, y al cuarto par, que es el nervio troclear, ¿sí? Estos dos nervios van en la pared lateral del seno cavernoso. Me adelanto y ahí les digo de que esto que está acá es el sexto par, que es el abducens, ¿sí? Es el único que le atraviesa al seno cavernoso. Entra en el seno cavernoso, ¿sí? El abducens. ¿Estamos? Entonces el tercero acá y el cuarto acá. Y nos queda hablar del abducens para liquidarlo de la musculatura extrínseca. Último es el quinto par, que es el trigémino. Núcleo del nervio abducens, ubicado por debajo del suelo del cuarto ventrículo, esto es dentro del tronco. En la porción caudal del puente contiene solo neuronas motoras. También es un nervio puramente motor, ¿sí?
Emerge de la cara ventral en la unión ponto-vulvar. Recordemos de que ese surco vulvopontino o unión ponto-vulvar, como dice nuestro libro, en la que se forma la pancita, en la línea media emergía el sexto par craneal, paralelos a la línea media del agujero ciego. Pasa anteriormente, atraviesa el seno cavernoso, acá está el término de atraviesa, los otros eran pegados en la pared lateral del seno cavernoso, este la atraviesa y entra a la órbita también por la fisura orbitaria superior. Hasta ahora, los tres pares craneales que vimos, tercero, cuarto y este sexto, ingresan a la órbita por la fisura orbitaria superior, ¿sí? Inerva también un solo músculo que es el recto lateral, el cual abduce el ojo, ¿sí? Entonces tenemos acá en la porción caudal, en la parte más baja del puente, y en el tegmento, en la parte pegada al piso del cuarto ventrículo, el núcleo del nervio abducens. Viaja ventralmente y emerge en la unión ponto-vulvar, en la unión entre el puente y la médula oblongada. Y llega a la órbita e inerva este músculo que es el recto lateral que hace abducir el ojo, hace que el ojo mire para afuera, ¿sí? Ese es el recto lateral. Y nos queda el último par craneal, que es el trigémino, ¿sí? El trigémino tiene componentes tanto sensitivo como motor, ¿sí? Sensitivo y motor. Entonces, este es un nervio mixto, ¿sí? Este es un nervio mixto. No tiene componente parasimpático, ¿verdad? El quinto par, más adelanto. Pero sí es un nervio mixto porque tiene componentes tanto sensitivo como motor. Dice que es el principal nervio sensitivo de la cabeza, es lo que habríamos hablado anteriormente. Toda la sensibilidad general del rostro o de la cabeza llegaba, del rostro en realidad, parte de la cabeza, pero no toda la cabeza. Viaja esa información de tacto, dolor, presión, temperatura, incluso propiocepción, viajan por el nervio sensitivo del trigémino y es la que percibe esas sensibilidades generales, ¿sí? Adicionalmente dice que inerva músculos masticadores, ¿sí? Tanto para abrir como para cerrar la boca. Se une al tronco por dos raíces, una grande sensitiva y una más pequeña que es justamente la motora, la que también la vamos a ver ahora, ¿verdad? Entonces esa grande, vamos a mirar una raíz gigantesca, ¿no? Vemos acá el puente, vemos el quinto, este sería el primero, el olfatorio, segundo, el óptico, tercero, el troclear que le acabamos de ver, cuarto, perdón, tercero el oculomotor, cuarto el troclear que sale de abajo de atrás, y el sexto en la unión ponto vulvar o bulbo pontino, ¿sí? Acá sale el sexto par craneal. Y el quinto está acá en la cara lateral, anterolateral del puente. Y se dice, muchos dicen de que una línea recta a nivel de la emergencia del quinto par de manera longitudinal es la división entre lo que le corresponde a puente y lateralmente le corresponde ya al pedúnculo cerebeloso medio. Pues nosotros cuando le miramos a un encéfalo desde la cara lateral, vamos a verle solamente al pedúnculo cerebeloso medio, no le vamos a ver al superior ni al inferior, ni siquiera a las caras laterales y posteriores del tronco y mesencéfalo ni médula oblongada, ¿verdad? Entonces el puente es el límite, perdón, el nervio trigémino es el límite entre la cara anterolateral del puente y el pedúnculo y el inicio del pedúnculo cerebeloso medio. Dice, se une al tronco por dos raíces grandes y una pequeña motora sensitiva, una pequeña motora. Fibras sensitivas distribuidas en tres divisiones, oftálmica, maxilar y mandibular. ¿Sí? Vamos a encontrar tres ramas. Oftálmica le ven acá arriba. ¿Sí? ¿Por qué les digo que es del rostro y parte de la cabeza? Porque la parte posterior no le corresponde. ¿Sí? Una rama maxilar y una rama mandibular. ¿Sí? Estas son las tres ramas o las subdivisiones de la parte sensitiva del nervio trigémino. ¿Sí? Se transmiten sensaciones de sensibilidad general y fibras propioceptivas de los músculos masticadores y articulación temporomandibular. No hay mucho que informar como propiocepción, pero de que las hay, ¿verdad? Como las brujas. Entonces, los músculos masticadores, que van a ser el temporal y
macetero para cerrar la boca, los pterigoides para abrirla, y la articulación temporomandibular que justamente estaba o en músculo de acuerdo al grado de contracción y en las articulaciones en los aparatos de Golgi para la ubicación espacial de ellas, ¿verdad? Entonces esa es la información propioceptiva que tenemos. No hay mucho, pero hay. Tenemos que el ganglio del trigémino, como todas las modalidades de la sensibilidad, la información de los ganglios espinales, ¿se acuerdan de los ganglios espinales? Que toda la sensibilidad iban a una primera neurona que era en el ganglio espinal. El ganglio del trigémino es el ganglio del quinto par craneal antes de llegar a su segunda neurona que va a estar en el núcleo sensitivo del trigémino, ¿sí? Entonces el ganglio del trigémino va a ser la recepción de toda esa información sensitiva general que vamos a recibir. En realidad no de toda, porque hay una excepción que vamos a hablar al final ahí de esta diapositiva justamente. Ganglio trigémino está en la convergencia de las tres divisiones. A él llegan aferencias de la sensibilidad general y ahí está en negritas, a excepción de las que conducen propiocepción. Justamente propiocepción era de los músculos masticadores y de la articulación temporomandibular. Esa información no llega al ganglio del trigémino. Ahora, todo lo que es tacto, dolor, presión, temperatura, todo va a llegar al ganglio del trigémino. Entonces acá tenemos de que esta sería la rama oftálmica, esta sería la rama maxilar, esta sería la rama mandibular. En la convergencia de estas tres ramas le tenemos al ganglio trigeminal. Y ahí viaja el nervio trigeminal o el quinto par craneal, viaja para ingresar al puente en el tronco encefálico, ¿sí? Entonces tenemos que axones van al núcleo sensitivo del trigémino. Una vez que ya estamos dentro del tronco encefálico, lo que tenemos pintado en rojo, como le mostré en las primeras diapositivas, tenemos al núcleo sensitivo del trigémino. Vamos a estudiarle, o ya las estudiamos, ya mencionamos por lo menos que este núcleo tenía tres subdivisiones, una mesencefálica, una pontina, que es la parte del núcleo principal, y una espinal, que se le conoce espinal porque tiene eso, en la parte de la médula oblongada y parte de la médula espinal, ¿sí? Dice que el núcleo sensitivo del trigémino a lo largo del tronco cefálico está compuesto por tres subnúcleos, ya les mencioné eso. Y ahora vamos a hablar de esos tres núcleos, qué tipo de información llegan a ellas, ¿sí? Núcleo principal del trigémino o del quinto par craneal está en el tegmento del puente, esa porción más voluminosa, la pancita que les mencionamos acá, esta pancita está a nivel del puente y se le considera como núcleo principal del trigémino, ¿sí? A él llegan fibras que conducen tacto y presión. Entonces, la información de la modalidad de las modalidades de la sensibilidad general, tacto y presión, llega al nivel del puente, ¿sí? A nivel del núcleo principal del quinto par. El núcleo espinal, que es la parte que está en la parte de la médula oblongada y médula espinal, son aquellas fibras que conducen dolor y temperatura, terminan en ese nivel. Entonces, dolor y temperatura terminan a nivel del núcleo espinal, la porción más inferior del núcleo sensitivo del trigémino. La porción medial corresponde al puente, la que es la principal, tacto y presión. Y nos quedan por informar las propioceptivas, ¿sí? Porque ya tenemos tacto, dolor, presión, temperatura. Ya nos informaron todo. Falta propioceptivas. Pero recordamos en la primera parte acá arriba de que la información iba al ganglio del trigémino, de la sensibilidad general, con excepción de las que conducen propiocepción. Entonces, yo tengo el núcleo mesencefálico, la parte más alta del núcleo sensitivo del trigémino. Tengo el núcleo sensitivo del trigémino que está a nivel del mesencéfalo. Fibras aferentes propioceptivas no tienen cuerpo celular en el ganglio del trigémino, no llegan a este ganglio que está acá, el trigémino. Entonces pasan de largo. La información de la propiocepción viajan por lo general por la rama mandibular y por la rama maxilar en algunos casos. Viajan, no hacen sinapsis en el ganglio del trigémino, pasan de largo. Entonces, ¿dónde tiene su cuerpo celular? Sino en el núcleo sensitivo del trigémino. Ahí tiene su primera neurona, ¿sí? La primera neurona, únicas fibras aferentes con cuerpos celulares dentro del sistema nervioso central. Toda la información sensitiva general tiene una primera neurona o en un ganglio espinal,
que está en los 31 segmentos de la médula espinal, esa primera neurona del ganglio espinal, o en el ganglio del trigémino, que es esa misma sensibilidad general, pero del rostro. Entonces, todas tienen una primera neurona. El axón de esa primera neurona ingresa al sistema nervioso central. En el caso del trigémino va a ir al núcleo sensitivo del trigémino. En el caso de la médula espinal va a ir o al asta posterior de la médula espinal o en el tronco encefálico a nivel de los núcleos gráciles y cuneiformes. Ahí va a estar la segunda neurona. Ahí está la segunda neurona también de la vía trigeminal, o sea, de la sensibilidad del rostro. Primera neurona del trigémino, segunda neurona núcleo sensitivo del trigémino. Pero las que conducen propiocepción no tienen cuerpos celulares a nivel del ganglio del trigémino, pasa de largo. Y su primera neurona está dentro del núcleo sensitivo del trigémino, donde sería la segunda para las demás modalidades, ¿sí? Entonces, esa es la excepción que hay con las fibras propioceptivas. Su primera neurona está dentro del núcleo sensitivo del trigémino, ¿sí? Esa es como una excepción que ocurre únicamente en esta situación, ¿sí? Entonces, a nivel del núcleo principal, a nivel del puente, tacto y presión. A nivel de la médula oblongada y médula espinal, del núcleo espinal del trigémino, como le llaman, dolor y temperatura. Y a nivel mesencefálico, propiocepción, con la excepción de que ahí está la primera neurona y no la segunda como debería ser en el resto. ¿Sí? Y hay un núcleo motor también que es del trigémino, por eso es que le da la característica, dijimos al principio, de un nervio mixto. ¿Sí? Está a nivel del tegmento del puente, está cerquita de del núcleo principal del trigémino y cerquita de la emergencia del quinto par, ahí en la cara lateral. Está más medial, evidentemente, pero pegado muy cercano a su emergencia y muy cercano al núcleo principal del trigémino. Ahí está el núcleo motor del trigémino, en el tegmento del puente, dice ahí. Axones abandonan por raíz motora del nervio trigémino y se unen a la división mandibular. Cuando viajan en dirección a estos músculos que vamos a mencionar acá, viajan por la rama mandibular. ¿Sí? Teníamos tres ramas, recuerdan, oftálmica, maxilar y mandibular. La porción más inferior, la mandibular, es con ella la que viaja la información motora. Y se genera músculos masticadores, macetero y temporal, que cierran la boca. Y los pterigoides, tanto medial como lateral, abren. ¿Sí? Eso es lo que hace el quinto par craneal. Entonces tenemos los músculos temporal y macetero para cerrar y los pterigoides para abrir la boca, ¿sí? Esto es lo que hoy le quería mostrar. La próxima clase seguimos con séptimo, octavo, noveno pares craneales. La siguiente, dentro de 15 días, tenemos 10, 11, 12 par craneal y cerebelo también. Y vamos a hacer ahí un break y vamos a hacer un repaso de los pares craneales en la que vamos a darle eh, origen real, origen aparente, agujeros de donde emergen del cráneo, pues las cuales emergen del cráneo, las que emergen del cráneo, ¿sí? Agujeros donde emergen del cráneo y las funciones que realizan. Vamos a tratar de hacer un cuadro como para un resumen para que les sea útil, ¿sí? Porque como les digo, nuestro libro no hace nuestro libro de Crossman, ¿sí? No hace esa diferenciación, pero que es importante que la sepamos porque las demás literaturas sí la hacen, ¿sí? Entonces sería interesante que nosotros también eh, manejemos esa terminología, ¿sí?